Muy buenos días, mis amados. Buenos días, buenos días, buenos días. Dios me los bendice. ¿Cómo amanecimos? Este es el día que hizo el Señor. Otro día de bendición, otro día de propósito. Otro día en el Señor. Espero hayan podido descansar. Espero estén en sus casas tranquilos. Estén todos confiando, esperando en el Señor. Ese es el llamado que Dios nos ha regalado para que nosotros podamos estar en este propósito tan especial hoy y siempre. Unidad de amor, no olviden, unidad de amor. Bueno, mis amados, yo creo que nosotros para poder avanzar, porque tengo un tema hoy que tiene que ver con lo que les estuve hablando ayer, les estuve predicando sobre verdades de verdades del temor, verdades del temor. Ayer yo les hice una introducción y quiero recordarles, si hay alguien que no haya escuchado ayer, una pequeña introducción. En la Biblia se habla de 4 tipos de temores. O sea, hay en la Biblia 4 temores manifiestos en relación con nosotros los seres humanos. El primero es un temor bueno, que es el temor a Jehová, que es el último que vamos a ver. El segundo es el temor al hombre. El tercero es el temor a las circunstancias. Y el cuarto es el temor al diablo y a las tinieblas. Ayer, dentro de la introducción, nosotros alcanzamos a ver algunas consideraciones que hacía el rey David cuando allí en el Salmo 27 él reflexionaba sobre cómo los temores a él lo invadían, pero cómo la seguridad en el Señor lo fortalecía. Hoy quiero hablarles específicamente del temor al hombre. Este es uno de los temores más comunes y es una de las herramientas más usadas por el enemigo y por muchas, inclusive personas, hablo de gente, para influenciar, para desviar. Ayer les hablaba que el temor que no es temor a Dios paraliza, que el temor que no es temor a Dios desvía. Les hablaba de que el temor que no es temor a Dios es la fe del reino de las tinieblas. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la diferencia entre el temor a Dios y el temor que no es de Dios, y cómo la fe es minada, la fe es torpedeada, la fe es desviada, debilitada y hasta destruida por causa del temor. Porque el temor es la fe del reino de las tinieblas. Amén. Vamos a comenzar orando, mis amados. Les voy a pedir por un momento que comencemos dándole gracias a Dios por este nuevo día. O sigamos, porque con mi esposita estamos desde muy temprano. Ella estuvo transmitiendo a las 6 de la mañana. Entonces seguimos aquí pegados al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por el nuevo amanecer que nos ha regalado, un hermosísimo día que resplandece hoy, Señor, sobre nuestras vidas, y a pesar de todas las circunstancias nosotros tenemos paz, tenemos seguridad, porque estás tú y eres tú en nuestra fuente de vida y de seguridad. En el nombre de Cristo Jesús te pido en esta mañana que seas tú una vez más hablándonos, enseñándonos, guiándonos, que seas tú obrando. Pero también te pido por aquellos que hoy necesitan un milagro, Señor, aquellos que necesitan una respuesta. Señor, permite que por tu palabra, pero también por los hechos y las obras de fe de tus hijos, Señor, aquellos que están débiles, aquellos que están necesitados, encuentren una respuesta fiel y verdadera. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Señor amado. Muchas gracias, buen Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos para adelante. El temor al hombre, mis amados. Ese es el tema de hoy, el temor al hombre. Miren, mis amados, que una de las cosas que más causa estragos en la vida de un ser humano es esto, es no comprender que, o más bien, es por falta de entendimiento, es la palabra que quiero usar, por falta de entendimiento termina temiendo mucho al hombre y por esa razón termina haciendo cosas terribles. Yo veía un programa en estos días, me gusta mucho ver Discovery Channel, y estaban mostrando la historia de los niños nazis.
la historia de los niños nazis en la época de Hitler. Y mostraban cómo una generación completa, inclusive ahí había hablando unos varones obviamente ya muy avanzada edad, que ellos fueron niños nazis. Y ellos hablaban de eso, cómo fue la fascinación, la influencia y cómo se llegó a venerar a Adolfo Hitler, teniendo un temor impresionante hacia él por lo que él decía o por lo que él hacía, al punto en que logró arrastrar a más de 80 millones de gente preparada, estudiada, consciente, muy intelectual a una Segunda Guerra Mundial terrible que prácticamente destruyó todo lo que ellos tenían y fue tremendo. Y yo mirando esa historia de los niños nazis me daba cuenta que la formación en nuestras sociedades está muy enfocada a que nuestros hijos, así como nosotros mismos, a veces nos direccionemos a entrar en temor por la demás gente y no temor a Dios. Miren que quiero leerles, prácticamente son como 2 o 3 textos bíblicos, son un poco amplios, pero quiero comenzar hablándoles de cómo en la Biblia se expresan personas que vivieron siendo líderes, gente importante, temiéndole a los hombres y haciendo obviamente lo incorrecto. Pero también vemos como hombres de Dios, temiendo más a Dios que a los hombres, hicieron lo correcto. Entonces voy a comenzar por lo de los hombres que temieron más a Dios que a los hombres. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Allá hay una historia interesantísima respecto a ello, y es la historia de los apóstoles cuando estaban predicando y fueron por causa de curar a una persona. Hechos capítulo 5. 5. Hechos 5. No lo tenía listo, perdónenme. Lo estuve leyendo, pero no lo tenía listo. Bueno. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí en el versículo, en Hechos 5, versículo 17, dice la palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Bueno, aquí está hablando de que a Pedro y a Juan los tomaron presos por predicar a Cristo, básicamente, y los metieron presos. Y hubo algo absolutamente sobrenatural, que fue que fueron sacados de la cárcel por un ángel. Algo tremendo, una historia tremenda. Pero más adelante, y a partir del versículo 34, quiero que vayan conmigo hasta el versículo 34, dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un minuto a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no podréis destruir, no sea que no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron, esta es la palabra que yo quiero que miremos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos,
de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, mis amados, que aquí nosotros encontramos una manifestación muy importante de los siervos de Dios, que temiéndole a Dios, aquí se hace manifiesto, después ya hablaremos más del temor a Dios, temiéndole a Dios, ellos resistieron y se mantuvieron. Aquí en este capítulo el apóstol Pedro dice algo que es interesantísimo, porque Pedro dice, es más, ¿cómo es? Espérate que es allá, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto fue, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, mis amados, uno piensa, bueno, en esta época los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran de las sectas judías, obviamente por su religiosidad, ellos atacaron, pues crucificaron a Jesús y atacaron a los apóstoles. Recordemos que la primera gran persecución de la iglesia fue judía. Ahora, cuando los apóstoles están en esta tarea, son intimados por la religión. Son, ¿cómo lo diría? Son perseguidos, son, aquí dice, sí, son intimidados. Son afrentados para que dejen de hacer, se supone, lo que no debían hacer a los ojos de la religión, pero a los ojos de ellos, y lo hacen manifiesto aquí cuando dicen es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. Ahora, mi amado, yo me pongo a pensar y miraba esto y caía en cuenta cómo hay lugares y hay personas que adquieren tal nivel de influencia aún en creyentes, aún en personas creyentes, que llevan a las personas a que vivan en unos temores extraños. Mire que en Gálatas el apóstol Pablo, por allá en Gálatas 1, el apóstol Pablo dice, si yo o alguien, aún un ángel del cielo, viniese y les predicase otro evangelio diferente, ustedes no lo escuchen sino sea anatema. El apóstol dijo eso, si aún yo predico otro evangelio. Y uno de los problemas que nosotros tenemos hoy dentro de la iglesia cristiana es que hay mucho falso maestro, hay muchos falsos. ¿Sabe? Un cristiano verdadero nunca debería tenerle temor a ningún hombre. Un cristiano verdadero no debería jamás tenerle temor a un hombre, sea el superapóstol, el superungido. Miren, yo he escuchado y en algún tiempo lo viví cuando estaba comenzando en los caminos de Dios. Yo vi personas super ungidas, intocables, y que manifestaban unas palabras y así te dice el Señor. Y yo escuché cosas como estas: si ustedes se van de la iglesia, serán malditos, las cosas les saldrán mal. Si ustedes abandonan esta congregación, ustedes caerán en maldición. Y yo decía, uy, Dios, tremendo. Y yo siempre he contado el testimonio de una mujer cuando comenzamos hace 17 años en la iglesia. Poco tiempo, no llevamos, yo digo que no alcanzamos a llevar ya un año. Cuando una mujer llegó a la iglesia, un día, en un culto, y se sentó en la parte de atrás, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y nos contaba la historia de que ella era una líder en la iglesia donde estaba, pero hacía 11 años se había retirado del evangelio, porque un día el esposo, en un cumpleaños, decidió regalarle una ida al salón de belleza. Y entonces ella la peinaron, la maquillaron, él estrenó, y ella toda feliz se fue para la iglesia. Y cuando fue a entrar a la iglesia, el pastor desde el púlpito la trató de hija del diablo y le dijo que se fuera. La avergonzó y la maltrató terrible, terrible, terrible. Y esta mujer salió tan dolida de esa circunstancia que se apartó de los caminos del Señor. Y ella misma cuenta
Mi hogar al cabo de 1 año y medio se destruyó, mi esposo me engañó, se fue con otra, me dejó con mis hijos y yo me enloquecí, empecé a tomar trago, empecé a meterme con hombres, me fui a vivir con otro hombre, tuve 2 hijos más, me fue mal y ella contaba una historia espantosa y decía todo porque un siervo de Dios, un pastor, me maldijo. Yo decía, terrible eso. Ahora, hay personas que no comprenden, y hablo de servidores, pastores y líderes, que no comprenden que no somos, los pastores no somos dueños de las ovejas. Los pastores somos solamente cuidadores, guías de las ovejas, porque las ovejas le pertenecen al Señor. Y el apóstol Pedro, en su primera epístola lo hace muy claro. A vosotros ancianos, yo también, vosotros ancianos, dice 1 Pedro 5, a vosotros ancianos, yo también anciano, os ruego por las misericordias del Señor Jesucristo, que cuidéis bien, que cuidéis la grey de Dios que está, la grey de Dios que está entre, la grey de Dios, el rebaño del Señor. Por eso, mis amados, a mí me preocupa cuando en una iglesia, el siervo, el líder, el superungido, el apóstol, se convierte en objeto de temor. Y es que así te dice el Señor y esto y lo otro, y uno dice, santo Dios. Yo he escuchado mucho eso. Y yo les digo, mis amados, no podemos caer en ese tipo de engaño. Porque muchas personas, por temerle a los hombres, hacen cosas que no deben. Muchas personas, por quitar los ojos de Jesús y ponerlo en las personas. Miren, yo siempre he dicho, los dones Dios se los da a todo mundo, y hay personas que tienen dones muy visibles. Nosotros no podemos poner la mirada en los hombres por causa de los dones. Nosotros debemos conocer a las personas. Ojo, conocer a las personas por su fruto. Por su fruto. El Señor lo dijo. Y es más, el Señor en Mateo 24 4 veces dijo. Cuidado con los falsos, cuidado con los engañadores, cuidado. Y mira, mi amado, que en esto caen una cantidad de personas. Mañana les voy a estar hablando del temor a las circunstancias y lo que hace el temor revuelto, el temor al hombre y el temor a las circunstancias, lo que hace desvíos doctrinales tan terribles dentro de las iglesias. Por temor al hombre, muchas personas simplemente se dedican a idolatrar. Hay quienes idolatran a un pastor, hay quienes idolatran a un personaje. Uy, no, es que ese siervo. Mire, a mí me preocupa. Yo bendigo los adoradores que cantan. Los adoradores que cantan. Ojo lo que estoy diciendo. Adoradores que cantan. Porque hay muchos cantantes que no adoran. Muchísimos músicos que no adoran. Yo bendigo a los adoradores que son músicos. Bendigo a los adoradores que cantan. Pero hay que tener cuidado con los cantantes que no adoran, con los músicos que no adoran, que solo buscan presentarse a ellos mismos para que los aplaudan, para que los reconozcan. Y miren, en el mundo las fascinaciones son tremendas por los personajes de la farándula, de la música, y eso les hacen altares, y mejor dicho, así hay cristianos que tienen altares por cantantes, altares por predicadores, altares, y es que esto sí es, wow, y que no sé qué. No, qué rico uno de pastor sentir que es amado. Qué rico. Que es respetado, sí, eso sí. Pero nunca idolatrado. Nunca. Eso es un peligro. Y el temor a los hombres trae idolatría, hermano. ¿Saben, mis amados? Cuando nosotros los pastores somos puestos para predicar la palabra, también se nos levantan en contra nuestra muchos, aún a cualquier cristiano, no solo los pastores. ¿Saben, mis amados, que yo conozca la historia de un hombre, oí el testimonio de un hombre que conoció del Señor y entró en una alegría tan tremenda, entró en un gozo tan tremendo con Dios, y agarra y llega a su casa, empieza a congregarse, y un día le dice a la esposa: definitivamente me convertí al cristianismo, me estoy feliz y todo. Y la esposa empezó a guerrear con él. Es que cómo usted va a estar en eso, es que... Y un día le dice: o soy yo o su iglesia.
O soy yo o su iglesia. Dice el testimonio de este hombre que él alcanzó a durar casi un año yendo a la iglesia continuamente, orando, viendo la gloria de Dios, todo, que la resistencia en su casa era muy fuerte. Y yo conozco muchos varones de Dios y mujeres de Dios que tienen unas luchas tremendas en sus casas, pero se mantienen firmes, se mantienen constantes ahí. ¿Por qué? Porque le temen más a Dios. Pero este hombre tuvo un problema. Él cedió a la presión de su esposa. Duró casi 30 años apartado del Señor por estar con su esposa. Su esposa terminó siendo terrible con él. Que es que lo engañó infinidad de veces, que le hizo cosas terribles, él destrozado, sus hijos fueron abandonados por la mujer, mejor dicho, y él perdió, y él entró al alcoholismo y todo. ¿Por qué? Por tenerle temor más a una mujer, a su esposa, que a Dios. No es fácil. No es fácil. También un joven, este testimonio me gustó, un joven que un día se convirtió y llevaba menos de 6 meses y un día se acerca al pastor y le dice: pastor, estoy feliz, feliz. Y le dice: ¿por qué? Porque he encontrado la paz en Cristo, porque he crecido, porque estoy entendiendo, estoy viendo lo sobrenatural, pero porque estoy padeciendo por causa de Cristo. Y el pastor le dice: ¿cómo así? Sí, pastor, yo soy hijo de una persona muy adinerada, mi papá y mi mamá son muy adinerados. Y el día que yo les dije que era cristiano, ellos me dijeron que me desheredaban si no me retiraba de esas sectas, de esa religión. Que ellos eran católicos y que si no seguían, entonces que ellos lo desheredaban. Y él no quiso y entonces me desheredaron y ahora estoy feliz. Me toca difícil porque no tengo recursos, nunca, todo lo tenía antes, ahora me toca, pero estoy feliz. ¿Saben qué es eso? Temor a Dios, no temor a los hombres. ¿Qué te impide a ti realmente buscar de Dios, predicar a Dios? Pedro se lo dijo a los mismos religiosos de la época. Se lo dijo. ¿Acaso es mejor? Respondió Pedro y los apóstoles. Dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas personas, por tenerle temor a los hombres, dejan de obedecer a Dios. Muchas personas, por tenerle temor a los hombres, dejan de obedecer a Dios. Ahora vamos a mirar un caso que a mí me parece tremendo, que es un poco lo contrario. Aquí vamos a ver líderes influenciados por temor a los hombres. Y miren que esta es la historia de Aarón, allá en el libro de Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Miren, mis amados, que Moisés se subió al monte Sinaí y duró allá 40 días. 40 días. Mira lo que dice Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Imagínense. El pueblo se levantó. Aquí la palabra, estuve buscándola, dice que se levantó. Esa palabra se levanta como en agresión, en fuerza y en imposición. El otro le dio miedo. Aarón le dio miedo. Y no solo le dio miedo, sino que se ciñó a la corriente. ¿Saben que yo conozco bíblicamente varios textos? Poncio Pilato, el gobernador de una provincia que tenía el ejército, la autoridad y todo, por temor a los hombres, a los religiosos, se lavó las manos, sabiendo, porque lo dice la Biblia ahí en Lucas, sabiendo que Jesús era justo y no tenía ningún motivo de condenación. Tuvo temor a los hombres. Vemos también la historia de el primer rey de Israel, Saúl. Dice que él, por agradar a los hombres, desobedeció a Dios. Y aquí Aarón hizo ídolos, idolatría. Mira, mi amado, y esto es una cosa peligrosísima. Hoy día, mis amados, muchas doctrinas que se han metido dentro del cristianismo para torcer, fruto de ¿qué? De que los pastores les da: ay, no, es que no vais a se me vayan, mejor yo les predico cositas que sean. ¿Saben, mis amados? Hay dos cosas que nosotros hemos hecho siempre con mi esposita. Una
es que nosotros predicamos y hacemos lo que Dios nos dice que prediquemos y hacemos. A muchas personas no les han gustado muchas veces lo que hacemos. Nos han criticado, nos han juzgado, nos han dicho. Pero también hay personas que se acercan, ay pastor, usted debería de predicar esto, esto y esto. Y hasta por mensajes de texto a veces nos escriben, pastor, ¿por qué no predica esto? Y yo les digo, con mucho amor y mucho respeto, yo me guío por el Espíritu Santo, no por los deseos del pueblo. ¿Por qué? Porque yo soy papá. Y yo sé que mis hijas cuando eran chiquitas lo que más deseaban es que les comprara dulce, chocolatinas, que no tuvieran que madrugar, que no tuvieran que estudiar. Pero yo como un papá sensato sabía que era lo que les convenía. Y asimismo nosotros como pastores necesitamos entender que no es el gusto de las personas, sino lo que Dios quiere. Aarón se desvió porque el pueblo le impuso. Y fue tan terrible que aquí dice, miren lo que dice. Aarón les dijo, versículo 2, apartad los zarcillos de oro que están en vuestras orejas y vuestras mujeres y vuestros hijos de vuestras hijas y traédmelos. Oiga, den para la obra. ¿Para cuál obra? ¿La de Dios? No, para hacer ídolos. Y a mí lo que me impresiona es que en el versículo 3 dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a... ¡Todos! ¿Saben que cuando no hay temor a Dios, sino se teme a los hombres y se hace lo que los hombres quieren, acomodar a lo que los hombres quieren oír, a lo que los hombres quieren hacer y no a lo que Dios quiere hacer, la gente camina? Es increíble cómo para darle a las obras de las tinieblas sí hay dinero, pero no para la obra de Dios. Es increíble cómo si hay convocatoria para hacer cosas abominables, para eso sí hay plata. Pero para tomar, para fumar, para gastar, para lo que sea. Pero para la obra de Dios no hay. Y aquí hicieron un becerro de oro. Aquí hicieron un becerro de oro. Y para hacer el becerro de oro, el ídolo, sí hubo recursos en cantidades. Y todos participaron. Y todos. Y eso es increíble, mis amados, que un líder, una persona puesta por Dios, se deje influenciar por la gente. Se deja influenciar. Mis amados, nosotros los pastores, los servidores de Dios, le servimos es a Dios. Y a través de Dios bendecimos las personas. Como Dios quiere, no como los hombres quieren. Hoy hay mucha gente que necesita sentires, necesita que les suba, necesita que les den, necesita la palabra profética para que no sé qué. Porque no realmente quieren satisfacerse a sí mismos. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo que hay muchos con comezón les pica las orejas, les pica para oír. Comezón de oír. Y entonces se dejan influenciar y nosotros hemos experimentado eso. Ay, no, es que en ese sitio, allá sí me profetizan. Uy, no, es que allá sí me dicen cosas bonitas. Es que allá sí tienen otras cosas mejores. No entendiendo que no se trata del gusto personal, es de lo que Dios quiere. Cuando se le tiene temor a la gente, a los hombres, más que a Dios, la pérdida es tremenda. Tanto que aquí dice, mire la palabra del Señor como dice. En el versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Aarón lo permitió, el líder lo permitió. Y entonces se baja Moisés, dice que rompió las tablas y luego dice que, entonces, versículo 29, entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado a Jehová, pues, Moisés sale a la puerta del tabernáculo y dice, ¿quiénes están con Jehová? Y los levitas van y se saquen sus espadas y vayan, maten a todos los que se propusieron esto. Porque la paga del pecado es muerte, no olviden eso. Entonces, aquí dice que el versículo 30, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizás aplaque. Y entonces aquí dice que Moisés tomó el becerro de oro,
lo pulverizó, lo metió en el agua y hizo que todos se la tomaran. Miren esto, mis amados, todas las riquezas que tenía el pueblo tuvieron que tomársela. Hay quienes desperdician lo que Dios les da en cosas que no son y luego se la comen y no se dan cuenta, porque a Dios no le dan nada y están influenciando el liderazgo, influenciando para su propio beneficio, para luego tener que perder. Esto es el temor a Dios. Este es el temor al hombre. Perverso. Perverso. Amado, no temas a los hombres. Teme a Dios. Mañana a esta hora estaremos viendo el temor a otra área. Dios los siga. Dios los siga bendiciendo, hermanos. Dios los siga bendiciendo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.